Contextos. Adelante, ¿qué tal? Adelante. Bueno, amigos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos, como todos los días, de lunes a viernes, de 8:30, adelantito, pasadas las 8:30, a unos 30, 40 minutos aproximadamente. Gracias a los que siempre nos ven, gracias a los que nos ven por primera vez o ocasionalmente. Pues esta noche tengo el honor de que me acompañe mi maestro Ricardo del Muro. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto saludarlos. Y la maestra Queta Burelo. Buenas noches, Juan Carlos y Ricardo. Muy buenas Pues noches. creo que hubo varios temas este fin de semana, pues muy interesantes, que no podemos, más allá de los terribles datos de la pandemia que se sigue. Estaban discutiendo hace unos días que había habido más de 1,000 muertos en un día, dijeron que fueron un acumulado, ¿no? Y ahora ya llevamos 13,900, cuando estábamos sobre arriba de los 10,000 en tan solo 4 o 5 días, y de acuerdo a esa proyección, matemáticamente hablando, pues todo apunta, si vemos estamos en el 7º lugar ahora de países con mayor número de muertos. El principal, pues Estados Unidos, ya lo sabemos, Brasil en segundo lugar, y luego se quedaron los países europeos, España, Italia, Francia, y México ocupando el 7º lugar. Yo creo, pues de acuerdo a la predicción, ya lo dijo López-Gatell, que podría haber hasta 30,000 personas. Y ya pasó lo que nos temíamos. No sé si a usted, pero ya pasó que personas conocidas, personas más o menos cercanas, ya empezaron a fallecer, y parece ser que pues ni eso es suficiente para que muchas gentes tomen las medidas necesarias. Todavía se sigue viendo a la gente en las calles sin cubrebocas, y también está al mismo tiempo la urgente necesidad. Me decían, por ejemplo, hablaba con empresarios de San Cristóbal, que ya el día 16 de junio van a abrir bares y restaurantes. Como no hubo apoyo del gobierno, pues ellos van a abrir, tomarán todas las medidas sanitarias posibles para dar cierta seguridad, y pues el presidente optó por no hacer obligatoria la medida de cuarentena, aunque sí declaró actividades estratégicas. Pero bueno, ya se abrió el sector automotriz, ya se abrió, y eso lo agradecen muchos, el sector cervecero del país. Ya va a haber va a haber gasolina suficiente para resguardarse de la cuarentena. Y por otro lado tenemos esto que comenzó apenas hace unas semanas, menos, unos 10 días, con la muerte de George Floyd en Minneapolis, por un video que se hizo viral, y que ahora ya se volvió un asunto internacional, con protestas en otros países, incluidos nosotros, que para eso nos pintamos solos, y trajimos al presente pues, un lamentable suceso en Jalisco por parte de una policía municipal de hasta la muerte, pero habrá. Y este fenómeno que estamos viendo, los actos vandálicos también en la Ciudad de México, y el dilema, yo se los pongo sobre la mesa, el maestro Ricardo, el dilema entre reprimir la fuerza o tolerar los actos vandálicos. Pues sí, yo creo que efectivamente es un dilema. No es fácil tomar partido por una cosa u otra. Y porque las protestas, aparte de que tienen como fondo el caso de la muerte de este joven afroamericano George Floyd, el punto en donde se unen es en la protesta contra la brutalidad policíaca. Y lo que estamos observando es de que en la mayoría de los países, incluyendo Estados Unidos, Estados Unidos, por supuesto, que finalmente ha sido el foco de todas estas protestas, pero lo vemos también en otros países, que la protesta es contra la discriminación hacia los sectores más vulnerables o la población más pobre,
principalmente de origen africano, en donde esto sucede. Lo habíamos señalado en el caso de Francia, de Gran Bretaña y otros lugares, el caso de los turcos en Alemania, y la brutalidad policíaca. Y bueno, de alguna manera esto se repercute, siempre ha repercutido en México. México siempre ha sido, digamos, ha seguido muy de cerca las protestas que se hacen, las protestas y las modas, ¿no? O las modas y las protestas, como prefieran, que se hacen en otras partes del mundo, y en eso siempre hemos sido muy puntuales en seguirlas. Entonces, aquí en el caso de nuestro país, efectivamente se han hecho protestas. Desgraciadamente han vuelto a salir a la calle estos grupos violentos que se autodenominan anarquistas, que seguimos con la duda y que al parecer las autoridades de nuestro país no han profundizado más sobre quién está atrás de estos grupos, cómo se organizan, pero creo que es necesario saberlo porque como su nombre mismo lo indica, pero y bueno, yo creo que todavía incluso los anarquistas clásicos eran más fáciles de identificar en cuanto a sus ideales, porque los anarquistas clásicos del siglo XIX optaban por las bombas y optaban por el asesinato contra los símbolos del poder que en aquel entonces era la realeza, ¿no? Por eso mataron al heredero al trono austrohúngaro, Francisco José, y se desató la Primera Guerra Mundial, por poner algún ejemplo. El empresario. Así es, pero en el caso de de aquí, de nuestro país, vemos a una turba, ahora sí regresando a los 50, verdaderos rebeldes sin causa, que destrozan un poquito. Me viene a la mente aquel destroyer que popularizó Héctor Suárez, en paz descanse, cuyo objetivo es simplemente destruir por destruir, sin que le encontremos sentido, qué es lo que quieren, cuáles punto plantean, y que en lugar de verlos como grupos revolucionarios, a mí me dan más un tufo de grupos de corte fascista, porque ese tipo y las acciones lo que más invitan no muestran tanto la rebelión, sino la provocación para generar a su vez una situación de represión. Entonces son grupos que a mí en lo personal me causan mucha desconfianza, y es lo que estamos observando, pues aquí en el caso de México muy de cerca con estos anarquistas, pero también en otras partes del mundo. Así es, por ejemplo, en San Luis Potosí tenemos el caso de dos jóvenes que siempre participan en las protestas, que están desaparecidas. Hay testigos de que fueron detenidas por la policía y no han sido dadas a conocer su paradero. Entonces también está por un lado la brutalidad policíaca y por otro lado el vandalismo, ¿no? Son dos cuestiones que desafortunadamente coinciden en ocasiones, ¿no? Y entonces tú como gobernante dices, ¿hasta dónde uso la fuerza, ¿no? Además, tú no estás como gobernante detrás de cada policía, ¿no? Y entonces ellos también pueden pasarse de la raya, ¿no? Y usar la brutalidad policíaca, ¿no? Por eso es tan necesario que las fuerzas policiales estén formadas por profesionales. Una amiga me comentaba que a ella le tocó hacer exámenes a policías, ¿no? Y entonces ella decía que por lo menos deberían tener ciertos requisitos para poder dejarlos usar un arma, que era muy peligroso una persona con un arma y con un uniforme, ¿no? Sin tener toda esa preparación y esa sensibilidad, ¿no? Y ese profesionalismo para estar dentro de un cuerpo policíaco. Ha sido la tarea de muchos gobernantes, el ruego, la petición y la necesidad de que tengamos una policía profesional, ¿no? Que no se preste a estos abusos. Y desafortunadamente sí hay
jóvenes, ¿verdad?, que lo que quieren es precisamente la represión. Ellos provocan a las fuerzas policiales para que exista una represión, y hasta en un momento dado se ha pensado, quieren mártires, ¿verdad? Quieren mártires para la causa. Es muy complejo estas protestas, ¿no? Se conjuntan muchas cosas, se conjuntan muchos problemas también personales, muchas historias de vida de cada uno de los jóvenes y que se desahogan en una manifestación, ¿no? Así es. Es complejo. Ya regresé, me desconecté un rato, pero maestro Víctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Maestro Rumaya, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Adelante. Bueno, pues claro que hay, como decíamos, hay muchos elementos aquí para el análisis. Uno es que a mí me parece desmesurado, con un gran despropósito y además con una gran ignorancia de los organizadores, porque quien quiera que sea se está organizando, comparar lo que está ocurriendo en Estados Unidos con lo que ocurrió en Jalisco. Me parece que son dos fenómenos completamente distintos. Tienen un punto de comparación, un punto de, digamos, de vinculación, sí, ya lo decía el maestro del Muro, en la brutalidad policíaca. Quizás es lo único, pero en el caso de Estados Unidos hay un agravio que tiene que ver con la cuestión cultural, la cuestión racial. Nosotros, en el caso de México, los crímenes y los abusos raciales están a la orden del día y ocurren en todos lugares y a cada momento, y la verdad es que ya no nos sorprendemos. Eso no quiere decir que lo estemos naturalizando y que esté bien, no, por supuesto que no, pero llama la atención que ahora, en medio de una discusión del gobernador de Jalisco con el gobierno federal, pues aparezca esto como un instrumento, digamos, de confrontación en un suceso que muy lamentablemente, por supuesto que no lo pruebo de ninguna manera, pero que ocurrió hace un mes y que nadie había protestado sino hasta cuando empiezan las protestas en Estados Unidos, y entonces sí inician las protestas en Jalisco, pero no dirigidas al alcalde, digamos, en el lugar donde ocurrieron, y por la policía, que además es municipal, sino con una orientación política clarísima, que es descarrilar al gobernador de Jalisco como un muy posible líder de la oposición en el 2021, aunque no se elige en Jalisco, digamos, su gobernatura, sí porque está siendo un centro de atracción para el resto de los gobernadores. Es decir, me parece que en esto hay una operación política que no solamente no deja lugar a dudas, sino además lo están haciendo de manera muy burda. O sea, a la gente que detuvieron en Jalisco, varios de ellos ni siquiera son de la entidad. Yo lo pongo en estas dimensiones. Imagínense que ocurre algo como lo que ocurrió en Carranza, por ejemplo, ¿no? Y entonces viene gente de Sonora o de Chihuahua y vienen a protestar y a quemar casas y a no sé, a quemar los días, ¿no? Y entonces nosotros los justificamos pues porque, no, es que lo que pasa es que lo que hicieron estuvo mal, y entonces es bueno que venga gente de otras entidades a tener este tipo de actos y los justificamos dentro de un discurso cultural, racial. No es así. O sea, hay que tener mesura y hay que saber distinguir entre los fenómenos. Me parece que lo que está ocurriendo en Jalisco es muy lamentable, lo que ocurrió con Giovanni, es muy lamentable los abusos policíacos, que ya lo decía Quetas, hay muchos y hay que luchar en contra de ellos en cualquier lugar que estos se presenten, pero lo que ocurre en Jalisco es una orientación claramente política para descarrilar a una oposición que además coincide con otra cosa muy interesante. Fíjense, es justamente el inicio del proceso electoral. Es decir, los procesos electorales inician un año. El proceso electoral formal y legalmente inició el pasado jueves. El pasado miércoles se reunieron varios gobernadores, primero 6 y luego se extendió a 9, varios gobernadores con el pretexto de enfrentar el tema del COVID y del Pacto Federal, se reunieron en Colima y a partir de ahí, bueno, pues
la oposición, que aparentemente no existe en México, se está empezando a consolidar. Hay otro dato, después de lo que ocurre en el caso de Jalisco y la condena que hacen las autoridades federales por lo de Jalisco y además el apoyo a los manifestantes, aparece una carta, una segunda carta de Dante Delgado, donde muy severamente señala al presidente de la República justamente de una operación política. Estamos en presencia de una confrontación política que está utilizando de manera grosera, me parece que irrespetuosa, el problema racial en los Estados Unidos para llevar agua a su molino. A mí me parece que eso es lo que está ocurriendo. A ver, aquí me gustaría... Bueno, y hay que destacar que también pasó en Tijuana con la Policía Municipal, hace también a finales de marzo, pasó en la Ciudad de México después de Jalisco, donde no se había reportado un abuso, pero a la hora de querer aplicar el orden por los destrozos cometidos en la Ciudad de México, en Polanco particularmente, porque es la obligación de la autoridad proteger los bienes de las personas. La pregunta es que si criminalizamos a las policías, a las fuerzas del orden, ¿qué policía va a querer arriesgarse a aplicar la ley si corre el riesgo de que lo juzguen o que lo despidan de su trabajo, incluso que lo procesen legalmente, que es lo que decidió finalmente hacer Claudia Sheinbaum? Yo creo que estamos jugando con fuego. Creo que falta inteligencia política, es decir, investigación, inteligencia política, un poco lo que antes hacía el famoso CISEN, para saber qué es lo que está pasando de fondo, porque la importación, primero de un movimiento que de algo que había pasado y que no generó ningún pleito. Traer de fuera un movimiento que ha tenido eco mundial con otras razones muy distintas, con un solo vínculo que es la brutalidad policíaca, y iniciar un linchamiento político para tratar de socavar la presencia mediática política del gobernador de Jalisco, que se le ha puesto, digamos, al brinco al presidente. A mí me parece que estamos jugando con fuego porque despiertas al tigre y al rato, como decía el mismo candidato, a ver quién lo amarra. Pasó en Jalisco, pasó en la Ciudad de México, le puede pasar a cualquiera. Yo creo que los políticos deberían ser más responsables en no lucrar con este tipo de situaciones, porque al rato pues se pueden expandir hacia otras partes. Aunque yo coincido con el análisis del maestro Rumay, el maestro Ricardo, de Liqueta, en el sentido de que a mí me parece que no son espontáneos, que queda muy poco claro qué hay detrás de esto, y si lo hubiera, tenemos los mexicanos derecho a saber si alguien está tramando jugar a crear cortinas de humo o a generar conflictos sin importar las vidas, sin importar las consecuencias, con fines políticos. Hay otros temas que están también en la agenda política, no sé si les interesa tratar, pero a mí sí me llamó mucho la atención en la diatriba, la última arenga del presidente, siempre ha sido crítico, siempre ha mencionado a los conservadores, pero lo que dijo este fin de semana de que o eres conservador o eres liberal, no hay más que de dos atoles, ¿no? Y a mí me parece estás conmigo o contra mí, ¿no? Exactamente, pero además frase, a mí me parece que hay una confusión en cuanto a los términos, porque el presidente parece retrotraerse a la época de Juárez, de los conservadores de esa época y a los liberales de esa época, confunde izquierdas con derechas, y me parece que llamar conservadores o la reacción en esta polarización de lucha de clases nos genera, para empezar, un debate sobre lo que son los términos, qué es ser conservador y qué es ser liberal. Pero además una cosa que yo defiendo como ciudadano es, bueno, y si yo, por ejemplo, hay algunas cosas en las que puedo coincidir con el presidente, quizá no en sus formas, quizá no en el método, pero ¿quién no quiere acabar con la corrupción en este país? ¿Quién no quiere acabar con los monopolios, con las oligarquías que imponen las reglas al mercado? Yo creo que hay coincidencias con el presidente. El tema es esta división que hace un jefe de Estado en un momento crítico. Lo han tenido otros jefes de Estado, como pasó con Churchill, con Roosevelt, con el mismo Stalin en la Segunda Guerra Mundial, que asumieron un papel de jefes de Estado, y en lugar de estar al mismo tiempo polarizando internamente a su país, yo creo que el deber del presidente y el llamado sería, aunque no nos escuche, ¿verdad?, se lo han hecho otras voces,
a que sea el que llame a la unidad, que haga una tregua, él mismo lo ha dicho, pero de repente cambia de opinión. No sé qué opina maestro Ricardo. Bueno, a mí me gustaría más que nada tocar el asunto de Enrique Alfaro, porque pues esto no, la diferencia de las diferencias, eso creo que es necesario que se ventile, de que las diferencias entre Enrique Alfaro y López Obrador no es algo nuevo, ni que se dio sino que esas diferencias afloraron en el contexto de la pandemia del coronavirus, cuando Alfaro decidió encabezar su propio proyecto en las medidas sanitarias y dar esa imagen del gobernador duro, y que efectivamente se está perfilando hacia un liderazgo de un bloque de gobernadores opositores al presidente. Algo curioso son sus declaraciones, porque primero sale con la acusación prácticamente muy directa contra Morena y los sótanos de Palacio Nacional. Luego, después matiza y dice que no, que López Obrador es una buena persona, es una gente del pero que no es López Obrador, que son gente de su partido. Y bueno, ahora ya dice que no, que el problema es de que porque hubo un abuso de los policías municipales que levantaron a unos jóvenes, y entonces ahora dice que no, que él piensa que son la gente ligada al crimen organizado. O sea, en otras palabras, para el gobernador de Jalisco nunca pierde, y cuando pierde le echa la culpa a otro, ¿verdad? Pero bueno, lo que sí es muy claro es que Alfaro finalmente es un exmilitante de origen priista, como la mayoría de los políticos mexicanos, que en un momento determinado llega a militar en el PRD, y bajo estas siglas él gana el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, y desde prácticamente 2006 está pegado con López Obrador hasta la elección del 2012, cuando rompe con el PRD estatal y se pasa y empieza a coquetear con Dante Delgado y el Movimiento Ciudadano. O sea, en este sentido, pues no es gratuita el espaldarazo que le tiene que dar Dante Delgado al único gobernador que tiene en todo el país, ¿verdad? O sea, elemental, mi querido Watson, ¿no? Y el otro punto es de que ¿por qué se da la ruptura? Porque, bueno, Alfaro agarra y hace un juego en donde a nivel nacional supuestamente apoya a López Obrador en la elección federal, y al interior, para capitalizar el apoyo de los panistas locales que estaban en contra del candidato allá en Jalisco, apoya a Josefina Vázquez Mota, y va solito por el Movimiento Ciudadano en alianza con el PAN. Por supuesto, el resultado de esa elección la pierde frente a Aristóteles Sandoval del PRI, y vuelve a insistir como Movimiento Ciudadano, llega a la gubernatura, llega a la presidencia municipal de Guadalajara, y de ahí finalmente en 18 logra ser gobernador de Jalisco por el Movimiento Ciudadano. Sin embargo, en la elección del 2012 quedó en evidencia de que el apoyo se lo dio principalmente a Josefina, porque ahí perdió López Obrador en aquella elección, siendo candidato todavía del PRD. Entonces, pues es un pleito viejo, no es la primera vez que hay confrontación entre la federación. Acuérdense de que también Alfaro ha sido de los que han impulsado la necesidad de renegociar el pacto federal. Y bueno, lo que sí es evidente es de que se está observando un bloque opositor de gobernadores. Vamos a ver cómo la libra Alfaro después de estos conflictos. De este round, porque ya desde un principio muchos pensábamos que aplicar medidas, y me incluyo porque yo así lo pensaba, que aplicar medidas de corte militar como los toques de queda, cuando se aplican ese tipo de medidas de toques de queda, es una probadita. Forzosamente, tarde o temprano, genera una situación de represión.
Hasta ahí quedó mi comentario. ¿Quieres hablar del mismo tema o quieres hablar de este discurso del presidente de conservadores? Sí, mira, yo creo que este discurso ha logrado, pues, acrecentar la división, ¿no? Y no ha sido solo en estos términos, sino, por ejemplo, en el caso de los investigadores, ¿no? A raíz de que finalmente se dio marcha atrás en el recorte presupuestal al CIDE y al CINESTAB y a los centros de investigación, pero también estaba comparando a los investigadores con el grupo de los científicos de la época de Porfirio Díaz, ¿verdad? Cuando finalmente los científicos, ¿verdad? Con todos y estar ligados a Porfirio Díaz, pues lograron la creación de la UNAM, de la Universidad Nacional, ¿no? Y ahí estaba Justo Sierra, ¿verdad? Una gente que al margen de estas relaciones con don Porfirio, pues merece mi respeto. Entonces creo que en diferentes ámbitos, ¿no? Ha provocado estas divisiones. Yo no sé cuál es su propósito, porque yo no creo que lo haga sin propósito, ¿no? Sí, entonces ha de tener un propósito atrás de ello. Yo a veces me preguntaba, ¿no le hará caso a quienes a quienes son sus asesores en comunicación? Yo creo que hasta a Epigmenio también lo he visto en ese tono, ¿no? Epigmenio siempre hace entrevistas a los grupos como que también respondan, ¿no? Que también respondan a estas prácticas del presidente, ¿no? Entonces yo creo que sí han sido muy desafortunadas estas formas de comunicarse, porque han contribuido a fomentar la división y hay gentes, ¿verdad?, que además se la creen, ¿no? Por ejemplo, sus seguidores, sus fans, pero fanáticos más que fans, hacen también que estas divisiones pues se agraven, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la deuda, ¿no? ¿Por qué no quiere contraer una deuda? Porque moralmente, para él, ves que él utiliza también mucho estos términos morales, contraer una deuda significaría pues que no es políticamente correcto, ¿no? Porque en el pasado, en épocas de crisis, las deudas han favorecido a los ricos, a los millonarios, ¿no? Pero también él podría darle la vuelta a la deuda y favorecer a los grupos menos desfavorecidos, ¿no? A los grupos vulnerables. Y entonces a la clase media que votó por él, ¿no? Sí, o a la clase media que votó por él, ¿verdad? Entonces hay una serie de cuestiones que habría que leer con más cuidado y analizar por qué esas declaraciones, por qué esas posturas, ¿no? Que yo creo que forman parte de su historia, ¿no? De su historia de vida, de una posición política, ¿no? Pues un viejo refrán decía, juego de manos es de villanos, están haciendo política pero están jugando con fuego, y es un poco lo que tú nos decías, ¿no? Dice Carlos Marx en el 18 de Brumario que la historia se repite a veces como una tragedia y a veces como algo ridículo, como una comedia. A mí me parece que la obsesión del presidente de tratar de repetir lo que ocurrió en el episodio histórico de Benito Juárez y todas las alusiones que hace a Benito Juárez, lo están llevando a tratar de repetir la historia, pero como yo no sé si como una tragedia o como un acto ridículo, pero la verdad es que en la historia las cosas no se repiten. Hay antecedentes, por supuesto, y por eso se llama historia, que van construyendo una nueva realidad, pero cada situación y cada contexto es distinto. Vivimos un México distinto que no es comparable con lo que ocurrió en el episodio de Porfirio Díaz y cuando México se encontraba en esa etapa, donde los científicos era una visión positivista en aquel tiempo, en donde todo se quería comprobar, el famoso orden y progreso,
Es decir, estábamos en otra circunstancia completamente distinta que de verdad, en términos ideológicos, hasta hacer una remembranza me parece una ociosidad intelectual. No hay un punto de equiparación, no, digamos. Por supuesto que no. Ahora, ¿por qué Andrés Manuel López Obrador insiste tanto en la división? Esto no es nada casual y tampoco no es nada ocioso. Eso sí, él está encontrando estos argumentos ideológicos que, por supuesto, no compartimos, pero que tienen un sentido político, y es un sentido político muy oportuno, y hay que entenderlo así. No es una ocurrencia ni una tontería, porque al hacerlo y al creer que es una tontería o al creer que es una ocurrencia, estamos dejando de lado un análisis serio, pero también estamos, los que quizás no compartamos algunas cosas, creyendo que esta ocurrencia es pasajera, y no es así. En realidad se trata de una técnica de política, una técnica de ciencia política que fue inaugurada en los tiempos del análisis de Nicolás Maquiavelo, en donde establece que si no tienes un enemigo hay que creártelo, porque el gobernante solamente puede hacerlo cuando está vendiendo la capacidad de protección a las mayorías. Es decir, el presidente no tiene un enemigo, genera un gran consenso cuando llega a la presidencia, pero tiene que crearse un enemigo, porque si eso no fuera, entonces las personas que votaron por él, entonces no tendrían razón de seguirle teniendo lealtad. Requiere ese enemigo, y ese enemigo son los conservadores. O sea, se tiene que crear un enemigo, se tiene que caracterizar ese enemigo, se tiene que dotar de nombre y sustancia a ese enemigo para que pueda darse un sentido de viabilidad y de continuidad, que es lo más grave, y de continuidad de un proyecto. Y digo grave porque implica un seguimiento de una serie de personas que están ahí. Eso significa que entonces los ciudadanos tendríamos que elegir estar en un lugar o estar en otro, obligadamente. Y eso me parece que es una ofensa intelectual, porque en realidad somos un mundo, o en este caso un México en donde tenemos diversas posiciones, diversas ideas, y algunas veces plural. Incluso podemos superar mucho lo que se está planteando o lo que se está diciendo, y yo coincido con él que el pueblo no es tonto. No hay que creer que el pueblo es tonto, el pueblo no se va con esas confrontaciones. Sin embargo, estar pensando que tenemos que tomar partido, lo que hace es que polariza al país, y que políticamente es muy útil, porque eso le genera un voto duro. Eso hay que entenderlo, esa es la estrategia. Polarizar al país le genera al gobernante un voto duro, pero es a la larga algo muy peligroso porque genera confrontaciones en el país. Es decir, políticamente es útil, pero socialmente es algo contraproducente. Eso ocurre en las naciones que no tienen, por ejemplo, guerras, ¿sí? Si se tuviera una guerra, no necesitarías estar dividido, sino al contrario, estar unido. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, le urge una guerra, y en cualquier momento va a empezar a generar una guerra, porque le interesa estar unido, porque las diferencias ya las tienen. En el caso de México, Andrés Manuel López Obrador está generando confrontaciones ficticias, y mucha gente cae en ello. Yo haría un llamado a no caer en esas confrontaciones ficticias. Hay que hacer un análisis paso por paso, circunstancia por circunstancia, y hay que buscar la forma de que haya equilibrios de poderes. Hay que buscar la forma de que haya equilibrios, no necesariamente dentro de los propios poderes, sino de otros mecanismos. Por ejemplo, ahora han existido cosas que han podido de alguna manera equilibrar la balanza. Los intelectuales, ellos se movieron muy bien por el tema del CIDE, el tema del CONACYT, y lograron contravenir. Los directores de cine, por ejemplo, en Jalisco, han sido contrapesos a las políticas que ha querido imponer el gobierno federal. Y ahora los gobernadores, me parece que hay contrapesos que hay que buscar que... Y lo han hecho echar reversa. Que haya contrapesos, porque eso es muy bueno, porque la democracia solamente puede darse con contrapesos. Y ante esas definiciones ideológicas de conservadores o liberales, yo quiero decirles, yo soy un demócrata y me parece que es importante tener contrapesos. Claro, pues muy buenas noches a todos, muchas gracias, estuvo muy interesante el debate, y habrá tiempo de debatir más acerca de estos temas. Yo creo que hay un error de cálculo, pretender que todos los pobres voten por el apoyo y los subsidios, y descuidar a esa clase media que votó por ellos. Yo creo que es un grave error. Pero bueno, ese es mi punto de vista, cada uno lo dio esta noche, de eso se trata. De nueva cuenta, les agradezco a todos y nos vemos mañana con una nueva edición de
en contextos. Buenas noches. Hasta mañana. Contextos.